Hey, muy buenas. El día de hoy les presentaré varios puntos. El primero de ellos es con relación a la introducción. Básicamente cuando vamos a crear un proyecto, que es la introducción, etcétera, etcétera. Bien, la introducción de un proyecto es la clave para poner en contexto a los involucrados del mismo. Se trata de un resumen claro y sencillo de lo que vamos a encontrar en el proyecto. Por eso hay quienes prefieren redactar la introducción con el proyecto ya finalizado. A continuación veremos en qué consiste realmente la introducción para un proyecto y cómo redactarla o comunicarla a los demás, y qué es que estamos hablando en primer contacto con los involucrados del proyecto. Es compartir un buen inicio del mismo, del proyecto, vaya. Entonces, ¿qué es la introducción de un proyecto? La introducción de un proyecto se define como las descripciones sencillas, directas y concisas de las ideas principales del proyecto. El objetivo principal de la introducción de un proyecto será identificar y transmitir el tema de los resultados que esperemos alcanzar con el mismo. Para poder llegar a cumplir con estos objetivos es importante, muy importante de hecho, presentar esta introducción de la manera más simple y directa posible. Recogemos aquí las características que nos deben faltar en una adecuada introducción para un proyecto. Entonces, ahora continuamos con el plan de control de proyecto. Requisitos para realizar un seguimiento de control de proyecto. De un punto de vista formal y principal, el requisito es tener un plan de proyecto aprobado por el sponsor o la persona que patrocina básicamente el proyecto, que también se puede llamar comité de dirección. Con ello, las diferentes planificaciones quedan congeladas y se crean las líneas en la base de costes y alcance del cronograma. Las líneas de base del proyecto son una imagen congelada y aprobada de la planificación de costes, alcance y plazos del proyecto. Su importancia radica en el hecho de construir el punto de referencia para medir el avance del proyecto respecto a las tres principales restricciones: línea de base de coste, línea de base de cronograma y línea de base de alcance. ¿Cómo elaborar tu plan de comunicación? Bien, ya pasamos a la creación de un plan de comunicaciones, y básicamente la comunicación entre una empresa y sus clientes tiene como objetivo principal el informar sobre los productos o servicios que está en oferta y las características y beneficios de los mismos. Para ello deberían definirse la línea de comunicación que va a seguir la marca en cuestión o empresa, y comunicársela a todos los departamentos de la misma. Además, si uno de los puntos débiles de tu empresa es llegar a los clientes o darte a conocer un público objetivo, básicamente es imprescindible que crees un buen plan de comunicación ante cualquier cosa. Bien, ahora, ¿qué es un plan de comunicación? Bien, básicamente un plan de comunicación es un documento que establece de forma clara cómo, cuándo y de qué forma se va a comunicar la empresa con su público, con el fin de alcanzar ciertos objetivos, y que tiene como fin reforzar y ayudar el plan de marketing alcance del post de Bego. Bien, ¿para qué sirve un plan de comunicación? Un plan de comunicación básicamente sirve para planificar los recursos de tu empresa en cuestión, cual sea, de manera ordenada y estratégica, optimizando tanto los recursos materiales como los humanos. Además, te permite trazar una hoja de ruta con las acciones de tu empresa debes seguir para conseguir transmitir el mensaje adecuado a tu público objetivo gracias a un buen plan de comunicación, como dije anteriormente. Bien, ahora, ¿por qué es importante un plan de comunicación? Básicamente todo negocio comunica algo sobre él, y es necesario hacerlo de una forma consciente para evitar comunicar algo negativo por haberlo hecho de forma
por haberlo hecho de forma no consciente o para probar. Bien, beneficios de tener un buen plan de comunicación. Básicamente, entre los beneficios de este mismo se encuentran fortalecer la imagen de marca de la empresa, debido a que trabajando la imagen desde dentro será mucho más fácil proyectar una buena imagen hacia afuera. Siempre trabajar en el interior de la empresa. Y el otro beneficio es trabajar en la estrategia empresarial, porque un plan de comunicación no solo es externo, sino también interno, y se debe conseguir que exista una cohesión, ¿verdad? Entre los objetivos del equipo directo y los empleados de los diferentes departamentos de dicha empresa. Bien, muchísimas gracias por escuchar. Yo lo voy a dejar con mis compañeros ahora a continuación, que continuarán con su dicha exposición. Muchísimas gracias por haber prestado atención a mi exposición y nada, los dejo. Mi nombre es Marino Alejandro Brito Rojas, soy de matrícula 2018-5903 y esta es mi presentación sobre gerencia de proyectos. Los temas sobre los cuales yo voy a hablar son la creación de presupuesto y la creación de un horario. Empecemos con la creación de la estructura de interrupción. Tenemos que saber que esta es la que nos detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una empresa pueda continuar operando en caso de que alguna crisis o emergencia ocurra. Puede tratarse, por ejemplo, de un huracán, de un terremoto, fuego o cualquier otro fenómeno natural, aunque alternativamente pudiera tratarse de una crisis financiera o de relaciones públicas. Poder crear una estructura sólida tenemos que seguir con determinados pasos. El primer paso es identificar los escenarios de riesgo en la empresa. Una vez hecho esto, se determinan las actividades críticas y prioritarias de la empresa y se identifica cuán pronto se deben reanudar. Una vez hayamos hecho esto, tenemos que determinar qué necesitamos para que el proyecto continúe operando. Luego, seleccionamos al líder o al equipo responsable de llevar este plan a cabo. Una vez hecho esto, se establecen las estrategias de protección antes del incidente y las medidas de contingencia y mitigación necesarias después. Tenemos que darle una respuesta al incidente, tenemos que estabilizar la situación, eliminar los peligros y las amenazas y tenemos que prever los daños adicionales a desastres secundarios. Tenemos que considerar dónde se reanudarán las operaciones lo antes posible y sobre todo tener una reserva que sirva para poder ayudarnos en esos momentos, equivalente más o menos a un mes de gastos ordinarios como mínimo. Tenemos que hacer simulacros y frecuentemente tenemos que ir corrigiendo los errores para que el simulacro pueda funcionar bien y que se pueda llevar a cabo de manera correcta en caso de que sea necesario. Y tenemos que ir revisando este plan de la estructura de la interrupción periódicamente y tenemos que irlo ajustando según los avances del proyecto. Creación de presupuestos. Bien, para saber cómo poder elaborar un presupuesto para un proyecto hay que plantearse cuáles serán los gastos y los beneficios que se van a plantear, calcular vías de ahorro y tener en cuenta las fuentes de financiación y los planes operacionales. Es una estimación sobre las necesidades y beneficios que se pueden tener. Hay que tomar en cuenta que una mala planificación de los presupuestos puede dar lugar a consecuencias indeseables. Pero bien, el presupuesto lo que indica es saber cuánto dinero se necesita en total. También tenemos que saber cuáles son las consecuencias de la planificación de las actividades. Claro, tomando en cuenta los planes de acción. Y cuándo se necesitará dinero para las actividades. Hay que conocer los costos del proyecto, tanto fijos como por utilización como de los recursos de la empresa. Lo primero que se debe hacer es el análisis de flujo de caja, teniendo en cuenta los ingresos, cuando se reciben y salen, las obligaciones financieras y los gastos variables y regulares. Creación del horario del proyecto. Sabemos que ciertos tipos de empresas que se rigen por proyectos, como por ejemplo un bufete de arquitectos,
Es necesario medir el tiempo que se dedica a cada proyecto, no solo para su posterior facturación, sino también para su evaluación, para poder hacer control horario de manera efectiva. Para esto tenemos que saber 4 cosas: las horas totales invertidas en cada proyecto, el día de comienzo y el día en el que se culmina la actividad, cuántas horas se dedican a cada proyecto por día. En caso de ser posible, también se hace por semana. Si el tiempo empleado en este proyecto es productivo en su totalidad o existe una porción, por pequeño que sea, de tiempo improductivo, tenemos que tomarlo muy en cuenta, para así saber qué tan bien hemos hecho el control del horario en base al proyecto. Carlos Rodríguez, matrícula 2018, 5897, y esta es mi parte de la exposición del grupo 3. El primer tema es la creación de un plan de liquidación. Cuando hablamos de liquidación nos hace referencia a ese proceso en el cual la empresa vende todo su inventario, por así decirlo, ya sea porque entró en bancarrota o porque simplemente quiere cesar las actividades, o sea, quiere cerrar definitivamente. También podemos, cuando hablamos de liquidación, podemos pensar en ese proceso cuando una empresa despide a un empleado, también tiene que hacerle una especie de liquidación en el cual se le remunera al empleado según el tiempo que haya estado sirviendo dentro de la empresa. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la creación de un plan de liquidación, pero dentro de un proyecto. Entonces, básicamente en este proceso el administrador del proyecto o el director del proyecto es quien se encarga de determinar el monto gastado durante todo el proyecto. Para la creación de un plan de liquidación nosotros tenemos que tomar en cuenta 2 cosas principales, que son el proyecto ejecutado, o sea, como les dije, la cotización de lo que se va a gastar en todo el proyecto, y la rendición final de cuentas, que es ya todo lo que se gastó, porque obviamente al principio se da un monto estimado de lo que se cree que se va a gastar, y luego al final se hace una rendición de cuentas para ver lo que se gastó realmente. Entonces, otra cosa a tomar en cuenta es que dentro de un plan de liquidación no deben faltar ciertos datos, como son la mano de obra tiene que estar reflejada, los materiales utilizados, el equipamiento, las herramientas, los equipos de trabajo y demás datos generales. Ahora pasamos de una vez al siguiente tema, que son el análisis de requerimientos. El análisis de requerimiento, cuando hablamos de requerimiento, aquí entonces nos enfocamos en lo que son las necesidades o básicamente lo que se necesita para que se dé algo. En este caso, estamos hablando del proyecto. Entonces, aquí básicamente nos enfocamos en el producto o el servicio que va a resultar de este proyecto, evaluamos las funciones y las necesidades que tenga pero no solamente del producto o el servicio, sino también del cliente. También se evalúan las necesidades del cliente. ¿Para qué se hace un análisis de requerimiento? Bueno, esto es algo productivo para la empresa, ya que como nosotros analizamos, o sea, reconocemos cuáles son las necesidades del proyecto y del cliente, eso nos va a ayudar a resolver cualquier inconveniente que se presente y pues a poder obtener los resultados esperados y que podamos llegar más rápido al objetivo del proyecto, que es lo importante. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la creación de la declaración de trabajo o el SOW, como ven en la imagen. El SOW, o por sus siglas en inglés, Statement of Work. Aquí le puedo decir que gran parte del trabajo o del éxito del proyecto, se debe a la declaración de trabajo, porque la mayoría de conflictos que se pueden dar dentro de un proyecto se debe a que no está correctamente descrito, por así decirlo, o hay una deficiencia en la descripción dentro de la declaración de trabajo. Ese es un documento esencial para el éxito de cualquier proyecto, porque aquí, o sea, es una especie de contrato. Es como que imaginemos el acta de constitución de un proyecto, que básicamente es lo que da inicio al proyecto, es como el acta de nacimiento del proyecto, pero esto es ya algo más profundo, porque aquí
no solamente se va a describir el proyecto como tal, sino que se va a planificar todo el proyecto, por así decirlo. Aquí es que va a estar como ya todo escrito por contrato. En este análisis nosotros podemos encontrar los servicios específicos que se van a dar dentro del proyecto, las actividades que se van a realizar, el alcance de cada una de las actividades y del proyecto en general, obviamente. También podemos, aquí vamos a encontrar el calendario de las actividades con las fechas específicas para los entregables. Y también lo que le dije en el primer tema de que hablé de la liquidación, aquí también vamos a ver reflejado lo que es la cotización que se hace previamente. Entonces, por eso es tan importante este documento, porque al igual que en el paso anterior de los requerimientos, o sea, básicamente si nosotros tenemos todo como bien claro, o sea, lo que está claro no sale mal, porque aquí como que se planifica todo y pues básicamente al final esto nos va a ayudar a nosotros poder llegar más rápido a obtener, los resultados esperados y a llegar más rápido a nuestra meta. Y esto es todo por mi parte, gracias.